Bueno, al parecer la violencia continúa afectando las diferentes unidades de los transportes Esmeralda, y es que un tiroteo tuvo lugar dentro de un bus que ha dejado al ayudante de la unidad fallecido y un pasajero herido. El hecho ocurrió en la autopista Palín-Escuintla cuando venía desde lo que es Atitlán, en el occidente del país. Todo transcurría con normalidad. Un bus de la ruta Esmeralda que se trasladaba por la autopista de Palín-Escuintla con dirección a la ciudad fue tomada por asaltantes. Esto es un asalto, nadie se mueva, fueron las palabras de este grupo de hombres que abordó la unidad. Todo empezó como un simple asalto, despojando a los pasajeros de sus pertenencias. Algo les hizo molestar a los delincuentes, quienes iniciaron un tiroteo al interior del bus. En el ataque, una bala le acertó en el cráneo a José Gutiérrez, de 23 años, ayudante de la camioneta, ocasionándole inmediatamente la muerte. En la balacera resultó herido el pasajero Saúl Martínez Durán, de 51 años. Según los usuarios, el plan de este grupo delincuencial estaba muy bien calculado. Tras perpetrar el asalto y el tiroteo, se bajaron en el kilómetro 38, justo en donde termina la autopista. Ahí abordaron un vehículo color negro que los custodió en todo el camino. El piloto, con su ayudante fallecido y uno de sus pasajeros heridos, condujo hasta el hospital de Amatitlán para que les brindaran ayuda hospitalaria. A ese nosocomio llegaron peritos del Ministerio Público para procesar la escena y así poder realizar las investigaciones del caso. Este hecho se suma a los constantes ataques que sufren los pilotos y ayudantes de distintos transportes, y la forma de operar de los delincuentes es muy similar. Bueno, al parecer los constantes asaltos continúan a la orden del día, afectando justamente a las unidades extraurbanas de esta ruta Esmeralda que cubre la costa sur. Y por supuesto hoy fuimos testigos de un nuevo hecho, un asalto que lamentablemente dejó como resultado a una persona fallecida, en este caso el ayudante de la unidad, identificado como Jorge Gutiérrez, de 23 años, quien llegó al hospital de Amatitlán, por supuesto en esta unidad que condujo el piloto, también herido. Y otra persona herida fue un pasajero, Saúl Martínez, de 51 años de edad. Ahora queremos conocer la postura de las autoridades y sobre todo de la Defensoría del Usuario del Transporte, tanto urbano como extraurbano, en este caso de la PDH. El licenciado Edgar Guerra nos acompaña vía telefónica. Licenciado, buenos días. Al ver este contexto que en reiteradas ocasiones pues se ve en las diferentes noticias, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está realizando en seguimiento a estos hechos delictivos en esta ruta sumamente importante? Ya hemos sido testigos como son ellos víctimas y blanco directo de los atacantes, debo decir, en estas zonas. Así que coménteme usted hasta ahora qué seguimiento le está dando la PDH, ¿cómo está? Pues gracias, buen día. Pues en primer lugar, gracias por la entrevista. Dentro del seguimiento que se está dando es exigirle a las autoridades competentes que se involucren mucho más en este pues trivial o trillado asunto que ya desborda de la paciencia de los guatemaltecos. Hemos estado insistiendo desde hace varios tiempo que este tema de la violencia, no solamente en el tema de las extorsiones, sino los constantes asaltos que tienen que soportar los guatemaltecos en los autobuses, tanto urbanos como extraurbanos, ya desespera a la población guatemalteca. Es un tema que pocos funcionarios públicos, es decir, casi ninguno de varios años, es decir, más de una década, que no lo han tomado con la seriedad del caso, no han fortalecido las instituciones para poderle garantizar a los guatemaltecos la seguridad y el derecho a la vida. Hoy estamos viendo nuevamente un hecho violento que enluta seguramente otro hogar guatemalteco, y esa ha sido la constante, salvo algunas acciones que ha tenido pues inicialmente el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, que han tenido algún tipo de éxito en algún sentido con capturas en el tema de extorsiones, pero hace falta ahora que se aborde el tema de los constantes asaltos, no solamente en transporte extraurbano, sino también urbano y urbano departamental, en donde despojan de sus objetos de valor y lo más preciado, de la vida de los guatemaltecos. Bien, en el contexto de las diferentes denuncias que ustedes presentan para que se le dé seguimiento, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de la Fiscalía encargada, por supuesto, de este tipo de delitos que trabaja en el Ministerio Público, licenciado Guerra? Pues en este tema de extorsiones ha habido una reacción tanto positiva pero intermitente de parte del Ministerio Público y en coordinación con el Ministerio de Gobernación.
en donde sí ha habido allanamientos. Ahora, el tema que sí se ha dejado de lado es el tema de los asaltos constantes que se dan en ruta, principalmente perdón, en la costa sur, en la CA9 Sur, que es de la carretera al Pacífico. Es una de las que constantemente están asaltando y asediando no solamente al transporte de ruta corta, sino de ruta larga y urbano también de algunos lugares, como es el caso de Amatitlán, en donde la Policía Nacional Civil poco ha hecho realmente para controlar los buses, los asaltos que se dan en buses de Astúa, que es la empresa que presta el servicio de transporte urbano de ese lugar. Y también en Escuintla tenemos denuncias también de Quetzaltenango, y que poco resultado ha habido en este tipo de situaciones, en donde se hace el llamado desde ya a las autoridades, tanto del Ministerio Público como principalmente el Ministerio de Gobernación, para que vean este asunto, ya que incluso la segunda carretera más asaltada diariamente, principalmente en hora pico, es la CA1 Occidente, es decir, la carretera interamericana, en el tramo que va de Ciudad de Guatemala hacia Chimaltenango, hacia San Juan Zacatepeques y luego hacia Quetzaltenango. Licenciado Edgar Guerra, ¿ya han tenido ustedes oportunidad como la Procuraduría de los Derechos Humanos, específicamente la Defensoría del Usuario de este tipo de transporte urbano y extraurbano, de entablar un diálogo, una mesa técnica con las autoridades encargadas de brindar seguridad para proponer o ver qué acciones concretas se pueden tomar en estas rutas que son consideradas de alto riesgo? Pues sí, efectivamente hay una mesa técnica permanente en el Ministerio de Gobernación, en donde algunos transportistas, pues por el temor de que les quiten el apoyo que ellos han tenido de parte de la Policía Nacional Civil, pues más se dan a la tarea algunos de ser muy halagüeños con las autoridades y no dicen la verdad de la cantidad de asaltos que sufren no solamente los pilotos, sino los usuarios, principalmente en carretera. Yo creo que es un deber de los transportistas también reportar ese tipo de hechos que realmente significan millones de quetzales y la pérdida de la vida de los guatemaltecos, personas que han quedado lesionadas y hasta en estado de discapacidad por ese tipo de ataques que se dan cuando alguien se niega a entregar sus objetos de valor. Hemos tenido hasta la denuncia en el transporte urbano, la ruta 101, de una usuaria indignada realmente porque hasta no solamente le despojaron de sus relojes, sus joyas, sino hasta de su almuerzo. Eso ya llega y raya en lo indigno realmente que significa el transporte público en este país. Bien, gracias al licenciado Edgar Guerra por siempre estar en apresto a TN23 para brindarnos información en este tema que es de suma importancia y nos preocupa evidentemente como medio de comunicación el tema de la inseguridad que prevalece en las diferentes rutas, tanto de transporte urbano como extraurbano. Y bueno, para poderle dar seguimiento a todas las aristas de esta información, TN23 ha tenido la oportunidad también de comunicarse con Pablo Castillo, representante de la Policía Nacional Civil, vocero también. Así que, Pablo Castillo, muy buenos días. Agradecemos el llamado de TN23, esta respuesta positiva de su parte, para hablarnos un poco sobre este tema. ¿Qué está haciendo en el tema de seguridad la Policía Nacional Civil justamente en estas áreas vulnerables en las diferentes rutas que también se cubren en el interior de la República? Buenos días. Gracias, Sani. Queremos informar a todos los televidentes que Policía Nacional Civil inmediatamente ha tomado acciones dirigidas por nuestro director general Nery Ramos en cuanto al despliegue operativo de agentes uniformados para poder brindar seguridad preventiva y evitar este tipo de hechos lamentables en donde personas guatemaltecas pierden la vida a consecuencia de asaltos por el robo de sus pertenencias. Además, los cuerpos de investigación criminal a cargo de la Subdirección General de Investigación Criminal ya están realizando su trabajo desde el momento en que ocurrió este incidente y también aportando los nuevos hallazgos que esta investigación pueda tener a las investigaciones previas en donde ya se tiene la idea de grupos criminales que puedan estar operando en este lugar, asaltando al transporte extraurbano precisamente. En la mañana pues es lamentable el deceso del ayudante de este bus, así como otra persona que también resulta herida por oponerse a este asalto. Sin embargo, ya se dieron características de los presuntos responsables y estamos trabajando para la captura de estos individuos. Bien, Pablo Castillo, ¿qué acciones ya están siendo implementadas tomando en cuenta que en lo que va del año esta rutas Esmeralda, estos transportistas han sido constantemente víctimas de diferentes manifestaciones de violencia? En una ocasión ya vimos cómo fueron atacados con bombas en su predio ubicado en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Más adelante hemos visto cómo fallecen ayudantes y pilotos. Así que, ¿qué acciones ya están implementándose y qué se puede mejorar en este aspecto para poder brindar mayor seguridad a los usuarios y pilotos de estas rutas?
En cuanto a las acciones que Policía Nacional Civil ha hecho con toda la capacidad investigativa, operativa y de prevención, esa estructura específicamente la que lanzó ese artefacto explosivo en el predio de buses fue desarticulada mediante 74 allanamientos que fueron realizados en diferentes puntos de Santa Lucía, Cochumalguapa, en el departamento de Escuintla y también en Retauleu. En esta ocasión pues se dio a conocer la captura de más de 25 extorsionistas que eran los responsables de amedrentar a los pilotos y transportistas de esa ruta. Son parte del trabajo que se ha venido haciendo ya durante 3-4 meses de este año por parte de Policía Nacional Civil. Sin embargo, también se tienen patrullajes sobre la ruta a pie, motorizados en autopatrullas, y hay personal de particular también de Policía Nacional Civil haciendo un levantado de información a cargo de la Subdirección General de Investigación Criminal. Los resultados de estos procesos de investigación se traducen en los operativos como el que mencionamos, Sandy, en donde se deja más de 25 personas capturadas por delitos de extorsión y se captura también al responsable de haber lanzado esa granada en el predio de buses de Transportes Esmeralda.